Muy buen día para todos aquellos que estén viendo este video. Una vez más, continuamos con la saga de el conjunto de perlas de sabiduría del maestro espiritual, el gran director divino, eh, que se refiere al concepto de la humanidad mecanizada. En esta oportunidad vamos a presentar el volumen 8, número 16, que corresponde a una perla de sabiduría de el 18 de abril de 1965. En esa oportunidad, el gran director divino eh, dio esta perla con el nombre de la parte N de la secuencia, en referida al N de no hombre, o sea, la negación de hombre. Y señala lo siguiente: a los constructores del mundo venidero les digo, solo hay una manera de abrir paso a la raza venidera, mediante la transmutación del fuego sagrado con respecto a la conspiración del hombre mecanizado. Y dice, clamen al Señor, yo soy el que yo soy, para recoger el trigo de la manifestación del hombre, de ese hombre que es divino, en su granero, y para quemar la paja de la no manifestación humanoide, es decir, el hombre mecánico, con fuego insaciable. Sean firmes con el mal donde quiera que ustedes lo encuentren. Elimínenlo y reemplácenlo con lo real, lo eterno y con las sustancias de las cosas que están por venir. Continúa el maestro señalando que el anhelo del hombre de ver la perfección reinar sobre la tierra solo es superado por el anhelo de Dios y de las huestes ascendidas. Basta entonces que se deje de lado la negación y la maldad junto con la opresión. Hay muchos puntos discutibles que, debido a la capacidad limitada de la mente humana, no pueden explicarse de la manera que nos gustaría hacerlo. Porque las personas, a través de malentendidos, a veces se confunden o se desinforman no por nuestras palabras, dice el maestro, sino por su propia comprensión de ellas. ¿Se dan cuenta? Luego está el problema adicional de la brecha en el conocimiento de la humanidad, por el cual, en sus limitaciones, con frecuencia consideran que lo que aún no conocen o sobre lo que no tienen conocimiento está fuera del dominio de la razón o de la aceptabilidad. Esto plantea peligros tanto para nosotros, dice el maestro, como para la humanidad. Porque si reprimimos el conocimiento superior, no se puede progresar. Pero al liberarlo o al hacerlo prematuramente a las personas equivocadas, ver las reacciones de la humanidad no siempre se puede medir, porque, como el maestro Saint Germain lo ha dicho, las consecuencias pueden ser impredecibles. Entonces se convierte en una posibilidad de que algunos, por temor a lo desconocido, permitan soltarse de nuestra mano, dice el maestro, y corran hacia la orilla de un terreno que se llama familiar. Sin embargo, dice el maestro, debo correr algún riesgo en esta versión y sin embargo lo hago con cautela. La existencia en el planeta Tierra de lo que podríamos llamar el hombre simulado es un hecho cuidadosamente oculto a las masas de la humanidad. Aunque es del conocimiento de unos pocos, puede llegar a ser, y tal vez debería convertirse en el conocimiento de muchos. Sin embargo, se debe tener mucho cuidado en la diseminación de este conocimiento, porque nunca es el deseo de los maestros ascendidos hacer nada excepto lo que resultaría en la mayor bendición y la liberación de la humanidad
de toda condición vinculante. Como muchos de ustedes saben, por la historia de los Estados Unidos y otras partes del mundo, el miedo de la humanidad puede ser muy grande y cuando se desata contra aquellos que pueden ser completamente inocentes, puede tener unos resultados que son desastrosos. Un ejemplo de ello son los juicios por brujería que se hicieron en la ciudad de Salem, en los Estados Unidos, cuando muchas jóvenes doncellas inocentes murieron quemadas en la hoguera simplemente porque expresaron puntos de vista singularmente distintos de la corriente principal de la opinión humana de esa época. Muchos de los que perpetraron estos actos de asesinato desenfrenado contra inocentes se embarcaron más tarde en sus propias carreras espirituales y algunos de ellos se han convertido en víctimas del ostracismo de la humanidad para que puedan aprender las lecciones del fanatismo y de la intolerancia que ellos infligieron en su momento. Vale decir que la esposa de uno de sus presidentes de los Estados Unidos, de presidentes recientes, estuvo entre los quemados en la hoguera en su encarnación anterior. Tales actos perpetrados por la sociedad contra la misma sociedad se convierten en un karma nacional y por lo tanto ha tomado o ha sido honrada como la primera dama de la nación este ser que en su momento fue quemado, donde la justicia y la verdad finalmente dan a todos el equilibrio de la vida por el derecho que les pertenece. Por lo tanto, la humanidad de hoy debe tener mucho cuidado al descubrir sobre el planeta a los individuos que pertenecen a la clasificación de los malvados, para que los corderos inocentes no sufran por sus hechos. Como se dan cuenta, es un asunto en el cual hay que tener sumo cuidado. Esperamos, dice el maestro, que los atroces crímenes perpetrados contra toda la humanidad por aquellos así clasificados puedan, en nombre de la justicia cósmica, ser corregidos sin el sufrimiento indebido de la humanidad en masa. Mediante el poder de la libertad infinita y aliviando la conciencia del sentido mecánico burdo, creemos que los propósitos de Dios pueden cumplirse mediante edicto divino sin la interferencia del fanatismo humano y el celo incondicional. Es nuestra esperanza, dice el maestro, eliminar la justicia ciega y la negación, saturando el planeta con esas reformas necesarias que, por el amor divino, eliminarán la ruina de esa opresión que los gobernantes malvados han instituido sobre la tierra durante generaciones. En este punto conviene una mejor definición. Recordarán que Jesús en su parábola del trigo y la cizaña anunció que un enemigo había sembrado cizaña entre el trigo. Estas cizañas están referidas al hombre falso, al hombre que no tiene una naturaleza espiritual de origen, al hombre mecanizado. Jesús dijo que eran hijos del inicuo, que existen aparte de la creación original de Dios. Y, sin embargo, dado que nada no puede crear algo, lo que fue creado debe haber sido creado por alguien que, en algún momento, en algún lugar, extrajo la información necesaria para crearlo. Reflexionemos sobre eso. En muchos casos en el Nuevo Testamento se registra en la vida de Jesús que se refirió a ciertos individuos como generación de víboras, como hipócritas, como hijos de Satanás, dirigiéndose a ellos con estas palabras: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre haréis. Él fue homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él cuando habla mentira. De suyo habla, porque es mentiroso
y padre de mentira. Esta referencia obviamente hace una distinción entre todos los hombres y algunos hombres. Dice el maestro, permítanme apresurarme a asegurarles entonces que existen en el planeta criaturas que no provienen de Dios, que son la falsificación de la manifestación real de la creación divina. Muchos de ellos están conscientemente aliados con los insípidos e insidiosos propósitos de los poderes de las tinieblas, de ese ejército de los adversarios de la luz. Buscan a través de la conspiración y del complot arrebatar al mundo su bien, poner hermano contra hermano, confundir, perturbar y destruir las armonías donde quiera éstas existan. Estos funcionan en el plano físico, utilizando y dirigiendo sus energías en un esfuerzo concertado en contra de la luz. Sin embargo, son los peones de la maldad espiritual en los lugares altos. Y la liga de las fuerzas espiritualmente negativas con estos individuos malvados encarnados ha resultado en la matanza de muchas almas nobles a lo largo de los siglos. Dice el maestro, no estoy tan interesado en identificar y describir a estos individuos como en llamar su atención de que efectivamente existen. Juan el Bautista, al predicar la venida del Cristo, predijo el fin de esta raza de hombres mecánicos cuando dijo, generación de víboras, ¿quién os advirtió que huyerais de la ira venidera? Nuevamente refiriéndose a la esterilidad de esta creación falsa, dijo, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Él profetizó la venida de uno que bautizaría con el Espíritu Santo, con el fuego, con el hálito divino, con el fuego sagrado y el poder purificador, en este caso, de la llama de la transmutación, que es conocida por los místicos como llama violeta, cuyo abanico está en su mano y limpiará completamente su piso y recogerá el trigo en su granero, pero la paja la quemará con fuego insaciable. Y aquí cuando se hace referencia a que no tienen posibilidad de generar progenie, no se está refiriendo simplemente a progenie en el sentido físico. Se está refiriendo a la progenie en el sentido místico y espiritual. ¿Por qué? Porque carecen de alma. Dice el maestro, no hace falta decir que estos autómatas humanos son la paja y su fin último puede llegar solamente a través de un proceso, la transmutación. Porque este es el único método aprobado por el cual los impíos serán removidos de la faz de la tierra. En la Biblia se hace referencia a estos seres desalmados como los inicuos, porque se han encargado de eliminar todas las descripciones más específicas de su raza para que la humanidad no los descubra y se levante en justa indignación contra ellos que han sido considerados por muchos hijos de Dios como sus amos, de manera falsa, por supuesto. Y así, la muerte de Juan el Bautista y la de Jesús el Cristo fueron provocadas por la raza falsa que durante miles de años ha enfrentado hermano contra hermano, raza contra raza, y ha hecho que los hijos de Dios se culpen unos a otros por los asesinatos de los santos. Hoy, como siempre, ocupan estos seres de esta raza mecánica puestos de autoridad y de poder financiero. Han ganado el control del destino de los imperios y siempre buscan frustrar los propósitos puros de Dios, que se hacen pues a través de sus hijos. El uso imprudente de los impuestos ejercido por su dirección, la de estos seres, ha colocado un yugo inconcebible sobre el cuello de la humanidad. ¿Esto qué significa? Que a lo largo y ancho del planeta,
todos los estados tienen unos sistemas de impuestos. Estos sistemas de impuestos están manejados por estos seres. Están anclados en todas las estructuras jerárquicas y burocráticas de los estados de todos los países del mundo. Y son los que se encargan de exprimir y exprimir las ganancias de los hijos de Dios. Y cada vez con tasas más altas. Esto viene desde muy antiguo. Su control, la de estos seres, sobre los medios de entretenimiento y las tendencias de la juventud hacia formas de arte disonantes y música discordante, ha pervertido actitudes nobles y ha engendrado una raza de rebeldes delincuentes cuyo código o la falta de él ha carcomido el futuro vital de las naciones y la gente de particularmente de los Estados Unidos, porque allí se inició todo y después se hizo partícipe el resto de naciones del mundo. Los medios modernos de comunicación y la distribución de la palabra impresa, la palabra hablada y la palabra dramática a través de la televisión, las películas cinematográficas, han hecho que sus ideas se extiendan por los continentes y el mundo casi a la velocidad de la luz. Hoy sabemos, por ejemplo, que existe una agenda de una ideología llamada progresismo, en la cual la ideología de género, el feminismo y otras series de ideas totalmente desacertadas están vinculadas con ello. Como el fuego de una pradera, la hierba seca se consume hasta las raíces de las esperanzas de la humanidad, que son arruinadas entonces por la abrasadora infamia de la energía y la emoción derrochadas a través de todos estos sistemas de comunicación donde se distorsiona la naturaleza real de la creación divina. Dice el maestro, en mi opinión, a través de la acción correcta, la negación puede ser anulada. Creo que a través del poder de la oración evocado a través de Jesucristo y su vigilia por la paz mundial, a través del uso consciente de las oraciones y decretos, debemos recordar que los decretos son mandatos, son oraciones tipo mandato en el nombre de Dios que se hacen con el propósito de que una circunstancia que es anómala cambie de naturaleza y se transforme en una circunstancia de carácter armónico, de carácter limpio, puro, divino. Entonces, a través del uso consciente de las oraciones, de los decretos y a través de la mayor distribución de enseñanzas de los maestros ascendidos y el conocimiento cultural verdadero de los pueblos que ayudan a la elevación de la conciencia, la comprensión, la vibración y los sentimientos, los anhelos de la humanidad por una era dorada serán fortalecidos en vez de aquellos que tienen pensamientos egoístas, erróneos, quienes serán expuestos cuando la oscuridad que está en contra de la luz revele su verdadera naturaleza, porque llegará ese momento. El hombre mecanizado es lobo con piel de oveja, que puede desafiar la detección por un tiempo, pero sabemos cómo desenmascarar a todos aquellos que deliberadamente o por ignorancia perpetran cualquier forma de estrategia siniestra en contra de la humanidad. Aquellos individuos, por ejemplo, que se han atrevido recientemente a atacar a un maestro ascendido, dice el gran director divino, como el maestro El Moria, el ilustre príncipe de la buena voluntad, cuyos pensamientos y energías están enteramente dedicados a la diseminación de la luz y de la verdad, se encontrarán un día cara a cara con el registro de este gran maestro y al contemplarlo, su propio ser parecerá encogerse hasta sentirse como un átomo en miniatura junto a un sol abrasador. Luego se les pedirá que salgan de su insignificante manifestación, que es una mera mota de polvo, y se acerquen a las estrellas para convertirse como el maestro El Moria. Es decir,
que se conviertan en servidores dedicados de Dios que abarcan los siglos. Hay un espíritu muy viejo y malvado que constantemente ha enviado a los ignorantes a distorsionar completamente la verdad. Y las mentiras de la humanidad pronunciadas con arrogancia, autoderrota y autoengaño son a veces tan grandes que influyen en la fe de aquellos que deberían reconocer inmediatamente la necedad de las tonterías humanas en sus manifestaciones más crudas. Dice el maestro, bienaventurados, ¿cuándo se despertará la humanidad al hecho de que el Espíritu de Dios es pacífico, gentil, fácil de ser tratado y victorioso? ¿Cuándo reconocerán que aquellos que producen declaraciones mordaces y punzantes contra sus semejantes están siguiendo el modelo de su padre, quien fue conocido en la antigüedad como el acusador de sus hermanos? Se está refiriendo al enemigo de la luz, al magno enemigo de la luz. Ahora pongamos fin para siempre a las actitudes de negación. Dejemos que los estudiantes de la luz dejen de ser títeres de las ideas negativas. Como la expresión que recorre el mundo, la cola menea al perro, esto ha sido cierto para muchos, porque los pequeños asuntos se amplifican desproporcionadamente, mientras que la gran copa de bendiciones con la que Dios ha rodeado al hombre por todos lados se ignora, cuando las sombras de los murmullos de los proveedores de tinieblas se escuchan en la tierra. Por lo tanto, exhorta el maestro, levantaos entonces para meditar la verdad por vosotros mismos, oh humanidad, porque la verdad está por encima y más allá de la ruina de la mecanicidad y la carnalidad. Verdad y libertad son sinónimos, porque Jesús ha dicho, la verdad os hará libres. Su libertad radica en dejar atrás para siempre la negación. Es innecesario mirar atrás a la ardiente Sodoma. El monte de los logros está por delante. Un espíritu afable no es necesariamente dócil cuando están en juego grandes causas. Estoy decidido, dice el maestro, a que el fuego del cielo fluya a través de los estudiantes de la ley, de esa ley que es ley cósmica, para ayudarlos a deshacerse del peso de los efluvios humanos para llegar a ser, si es necesario, más como el maestro El Moria en lugar de menos. El amado Jesús expresó muchos de estos aspectos porque la descripción que se da en el Nuevo Testamento lo describe claramente como alguien que hablaba no como los escribas, sino como alguien que tenía o que tiene autoridad. Primero deben tomar autoridad sobre ustedes mismos, dice el maestro, recomendándonos hacer tal cosa. Luego deben tomar autoridad sobre los pensamientos que les vienen, que no son correctos, porque saben dentro de ustedes que no son correctos. Entonces deben tomar autoridad sobre aquellos individuos que vienen a ustedes con un espíritu de desarmonía o con una vocalización de negación, de pensamiento positivo, de desastre, de temor, de duda. Entonces deben tomar la autoridad sobre el mundo mismo y sobre los efluvios masivos del pensamiento humano. Y es Dios en cada uno de ustedes, dice el maestro, quien les dará la victoria. No digo que deban ser duros o descorteses. Yo digo que deben ser firmes con respecto al mal. Deben ser firmes donde sea que encuentren al mal. Deben eliminarlo y reemplazarlo con lo real, lo eterno, la sustancia de las cosas por venir. El bien, lo correcto, lo justo. Se construirá un mundo mejor, dice el maestro. Los constructores de ese mundo deben comenzar algún día. He aquí, ahora es el tiempo aceptable.
He aquí, ahora es el día de salvación. Los grandes lazos de caridad cósmica que son expresados por los maestros cósmicos y toda la gran hermandad blanca no pueden ser refutados por la acción de unos pocos individuos o incluso de muchos, sino que la eficacia de la acción correcta está en la aceptación del pensamiento correcto precedente, de modo que cuando la acción se realiza está guiada por la sabiduría santa. Uno de los trucos más antiguos utilizados por la fuerza siniestra es la proyección del sentimiento de compulsión para finalizar el pensamiento y las acciones de cada quien. Muchas personas se sienten intimidadas para aceptar una idea de inmediato o rechazarla, según sea el caso. Y muchas veces las personas se ven catapultadas a situaciones que no son de su agrado simplemente porque se han sentido obligados a actuar, se han sentido involucrados y metidos en el asunto. Y dice el maestro, preciosos, a veces una idea no se puede digerir de una vez, ya que todos tienen un sistema diferente y pueden requerir más tiempo o un estudio más exigente. Entonces, el asunto es no dejarse involucrar de una vez en ello sin haber hecho el suficiente discernimiento. No necesitan aceptar ningún pensamiento que no sea compatible con su propia capacidad. Tampoco deben sentirse presionados a cambiar repentinamente sus cursos de acción autorizados porque alguien lanza una propuesta meteórica a través del cielo de su ser. Y es tan abrasadora y tan avasalladora la idea que se sienten compelidos a realizarla. ¿No? Cada uno con su tiempo para tomar la decisión que sea correcta. No dejar que sean abrazados ni arrasados por seres que vengan a imponer sus ideas. Hay que hacer discernimiento y ese discernimiento viene desde el hálito del Espíritu por la mente divina, desde la presencia de Dios en cada quien. Después de todo, preciosos, lo que publicamos es para su edificación, dice el maestro. Solo lo que puede aceptar de todo corazón debe ser aceptado por ustedes, sin importar cuál sea su origen. Aquí no son las carreras, aquí es la aceptación serena y tranquila de que algo resuena en el interior. Sin embargo, creo que ustedes son conscientes del hecho de que las enseñanzas de los maestros ascendidos son irreprochables. Les hemos dirigido con amor, honor y pureza, que son de motivo para asegurarles esa gracia eterna que es su derecho de nacimiento. No se conformen, dice el maestro, con nada menos, sino con todo aquello que es de alta estirpe, de aquello que dignifica, aquello que eleva el espíritu. Siéntanse satisfechos con la excelencia que les brindamos, que es tanto de ustedes como nuestra. No tengan miedo de desafiar a aquellos que traen noticias extrañas, negativas, catastróficas. Pero recuerden el equilibrio de la ley, porque muchas veces la verdad es más extraña que la ficción. Por eso, una vez más, se requiere discernimiento de espíritu. Ese discernimiento de espíritu consiste en poder sopesar a la luz de la mente divina en el corazón si algo que se está recibiendo o se está escuchando o se está por decidir debe tomar un determinado curso A, B o C. Y es el impulso del espíritu a través de pulsiones dentro del corazón quien indicará la vía correcta. En este comunicado, dice el maestro, he tratado de componer muchos temas, una montaña de verdad, un sólido cimiento de fe bajo de la montaña, un sentido de coraje para la escalada de la misma, una pizca de poderosa sabiduría para la batalla de la vida y el amor que se traduce en poder cuando se necesita. Ustedes, dice el maestro, son nuestros hijos, iluminados y orientados a Cristo, es decir, la mente divina. A ustedes
se les da la amonestación y la comprensión de la frase saber, atreverse, hacer y callar. Se están trazando las líneas de batalla para la victoria invisible. El peligro del mundo no ha desaparecido del todo, sino que continúa flotando como espada de Damocles sobre la civilización. La necesidad de protección y el avance sigue siendo muy grande, pero no hemos abandonado a nuestros discípulos, ni los dejamos sin consuelo. El fin de la división y la separación, el fin de la destructividad, de la inhumanidad entre los hombres está cerca, incluso en la puerta. Cuando las vestiduras manchadas sean dejadas a un lado y el lino blanco y limpio de la cristeidad, es decir, de la mente divina pensando todo en el hacer todo aquí y ahora, se envuelva amorosamente alrededor de los hijos de la luz, el sol de justicia eterna mostrará una raza venidera sin mancha y sin tacha. Dios así lo quiere. Yo soy por siempre su amigo de la gran luz, el gran director divino. Finalizando, quiero decirles que en la medida en que ustedes observen estos videos, los mediten, poco a poco irán encontrando una vez más cómo es un entronque de comprensión que se va construyendo en la medida en que la meditación se va haciendo. Por eso esto viene en esta serie. Y es importante hacerlo en el orden de esta serie que empieza en el literal A y que ahorita estamos culminando con el literal N. Mis saludos, mis mejores deseos y hasta una próxima oportunidad.